Hola, mi nombre es Sebastián y les doy la bienvenida al Mirando Series de Iconic. Hoy, Queer as Folk, segunda temporada. Y continuamos resumiendo la serie Queer as Folk. Una vez al mes voy a ir subiendo un resumen por temporada, así que antes de partir los invito a suscribirse a mi canal, para que estén atentos cuando lancemos el siguiente video. En este estaremos revisando toda la segunda temporada, que se comenzó a emitir a principios del 2002, y constó de 20 episodios. Por aquí arriba les dejaré el video de la primera temporada, por si aún no la han visto. ¡Comenzamos! Sufriendo de un trastorno de estrés postraumático después de su ataque homofóbico, Justin no logra recordar esa fatal noche, y Brian no puede olvidarla. Él lo visita cada noche clandestinamente, pidiéndole a la enfermera que no lo comente con nadie, menos con Justin. Lindsay es invitada a la boda de su hermana, quien le pide que no sea evidentemente lesbiana. Lindsay, incómoda, invita a Melanie y de acompañantes Ted y Emmett. Así, poder aparentar. Pero Lindsay se ve superada por la situación y le hace la pregunta a Melanie frente a todos. Melanie, will you marry me? Michael regresa a Pittsburgh justo cuando Chris Hobbs, el agresor de Justin, es sentenciado, calificando su intento de homicidio como un asalto simple, por lo que no irá a la cárcel y solo deberá cumplir horas de servicio comunitario. De regreso a su hogar, Justin no puede procesar el ataque de su agresor. Además, debido a su trauma, no puede aceptar el contacto físico, a pesar de los mejores esfuerzos de Brian y de su familia. Ted es sorprendido por su jefe mirando porno en la oficina, y bueno, lo despiden. Michael les comenta a sus amigos que la relación con David se terminó, y necesita volver a establecerse en Pittsburgh. What? It's over. David and I are over. Emmett le ofrece que le acompañe a un nuevo trabajo que consiguió, como camarero stripper. Esta vez es Melanie quien le propone matrimonio a Lindsay, mientras Justin vuelve a vivir al loft de Brian. Just until you get better. Y Michael se ve obligado a volver a su trabajo en Big Q. Lindsay le pide a Brian que reciba el premio al héroe gay del año por salvar a Justin. Emmett, en su trabajo de camarero stripper, llega a una casa de unos hombres que son muy similares a los personajes políticamente correctos del nuevo y fabuloso drama gay de televisión, Gay as Blazes. Michael intenta acercarse a Brian, ya que desde que regresó a Pittsburgh han estado muy distanciados, invitándolo a una convención de cómic. El día que Brian debía recibir el premio, decide reunirse con Michael, reencontrándose nuevamente como amigos. Ese fin de semana se realiza la marcha anual por el orgullo en Pittsburgh, y Michael se une al PFLAG para marchar junto a su madre, aunque teme ser visto por sus compañeros de trabajo, así que busca la mejor manera de resolverlo. Finalmente, todos acuden al desfile, pasando un increíble día. See you later, boy. Como resultado de su ataque homofóbico, Justin pierde las habilidades motoras necesarias para tener destreza en el dibujo y obtener éxito en la escuela de arte, que es muy exigente. Frustrado, se ve obligado a abandonarlo. Lindsay le enseña un caso de un artista que perdió casi toda la movilidad de su cuerpo y logró salir adelante. Justin replantea su situación y decide darle una oportunidad a la tecnología y comenzar a dibujar desde una pizarra electrónica que Brian le obsequió. Melanie le revela a Lindsay que posó para una revista erótica, mientras que Michael renuncia a su trabajo en el Big Q. So long, lover boy. Arriesgándolo todo para comprar una tienda de cómics que está a punto de cerrar. Brian y Justin abren su relación, pero con algunos términos. And no matter where you are, no matter what you're doing, you always come home. Motivado por sus amigos,
Ted se convierte en empresario emprendedor de su sitio web porno, el cual comienza a dar frutos gracias a la casual participación de Emmett. Emmett's a star. His dick's a star. That little old man, he just treats it so good. Michael levanta su tienda de cómics y uno de sus primeros clientes es Ben Bruckner, un profesor universitario quien, tras ver la pasión de Michael por los cómics, le pide que vaya a dar una charla a sus alumnos, la cual la hace muy personal y es todo un éxito. Ben queda encantado. Michael lo besa y cuando este busca algo más, I'm HIV positive. a pesar de las aprensiones de sus amigos y familiares, Michael decide seguir saliendo con Ben. Lindsay y Melanie organizan una cena para los padres de Lindsay pidiendo que acepten su matrimonio. Lindsay se decepciona una vez más de ellos, pero Melanie los pone en su lugar. All she wants from you is to show her a little support. Esa noche, Michael decide romper con Ben por miedo al contagio. I thought I could. That I could handle it, but I guess I was just fooling myself. I'm sorry. Don't apologize. It's better we find out now. Or before someone gets hurt. Michael trata de olvidar a Ben saliendo con un chico nuevo que conoce por internet, mientras que Emmett recibe un regalo de un admirador secreto Oh my God. y decide asistir a una cita ciegas con su seguidor. It's him. I'm the butler, sir. Que resulta ser un anciano rico, con quien más tarde establece una relación. Justin asiste a una fiesta organizada por su mejor amiga Daphne, donde tiene un encuentro con alguien de su edad. La hermana de Brian le pide ayuda para cuidar a su madre. Brian no se lleva bien con su madre ya que ella no quiere aceptar su sexualidad. Brian intenta restablecer una relación con ella, pero su madre no da brazo a torcer. The Bible makes it clear. You're going to hell. Michael y Ben se vuelven a reencontrar y hacen el amor por primera vez. Antes de continuar, y si te está gustando este video, te invito a suscribirte a mi canal para más contenido como este. En una visita a casa de sus padres, Lindsay y Melanie se enteran juntas que la abuela de Lindsay tuvo un gran romance con una mujer durante la Segunda Guerra Mundial. El nuevo número de Capitán Astro está disponible y Michael se entera de la muerte de su superhéroe de cómic At the favorito. end of an era, Captain Astro is dead. Captain Astro is dead. Emmett invita a George a divertirse y realmente lo hacen. Al día siguiente, Debbie encuentra un chico muerto en el basurero. Holy shit. La despedida de soltera de las chicas se realiza varios días antes de la boda y desde ese entonces todo empieza a salir mal. Pierde las invitaciones, el pastel, ataques de ansiedad, se retuercen todos los planes como si hubiera una conspiración astral contra ellas. Mel y Lindsay se rinden y deciden cancelar la boda hasta que los chicos a última hora organizan una ceremonia sencilla pero muy romántica para ellas. Brian gana un viaje a Miami para asistir a una white party, por lo que decide no asistir a la boda de Lindsay y Melanie. Lindsay lo entiende. Ready? Brian ha vuelto de Miami, revelando la sorpresa que, en el pasado, tuvo sexo con Ben. Why should I give a shit if he slept with you? Who hasn't? You. Debbie, Vic y Michael visitan la tumba del chico muerto que encontraron el otro día en el basurero. Aún siguen sin saber su nombre, por lo que Debbie comienza a moverse para investigar la identidad del desconocido, sin ayuda de la policía. How'd you get this? It's called perseverance. You should try it sometime. You could be a detective. It's supposed to be your job. Debbie capta la atención del detective Carl Horvath. Ambos comienzan un romance, pese a que Michael no está de acuerdo, ya que hace comentarios homofóbicos.
Ted recibe una oportunidad de aceptación por parte de la elite A-Gays de Pittsburgh, pero rápidamente termina desilusionado. El padre de Justin se niega a seguir pagando su universidad. Brian se entera de lo sucedido ofreciéndole una mano, pero Justin no quiere depender de él y decide convertirse en un go-go dancer de Babylon, donde gana muy bien, pero esto lo deja exhausto. Pese a eso, no para. Su jefe lo obliga a drogarse y tener sexo sin protección con él. Tras un desafortunado evento, donde en una fiesta intentan abusar de Justin, este renuncia y acepta la ayuda económica de Brian. Ted organiza una gala benéfica para ayudar a enfermos de SIDA, solicitando la ayuda artística de una drag queen llamada Divina DeVore como show central. Resulta que su nombre real es David DeVore, el padre biológico de Michael. Michael no cuestiona la verdad que su madre le dijo desde pequeño, y para él, esa será su verdad también. George invita a Emmett a recorrer el mundo, pero en el avión tienen un desacierto y George muere. Sintiéndose culpable, Emmett va al funeral de George, donde intenta expresar sus dolencias, pero es expulsado por la ex esposa. A cambio, resulta ganador de un premio de la Academia Artística del Porno. En los agradecimientos por el premio, Emmett se despide afectuosamente de George. Debido a la muerte del Capitán Astro, Michael y Justin crean un cómic sobre un superhéroe gay llamado Rage, inspirado en Brian, en su forma de ser, en su personalidad y en su estilo de vida. Ben y Justin cumplen años el mismo día, y Michael planea una fiesta sorpresa para su novio. Brian piensa que los cumpleaños son una tontería, y no tiene nada para Justin. Así que Melanie y Lindsay lo llevan a un concierto de violín, en donde Justin conoce al guapo y talentoso Ethan. Al regresar del concierto de violín, Brian espera a Justin con un prostituto. Cuando llega Ben a la fiesta, no se lo esperaba y se molestó mucho con Michael, corriendo a todos del departamento. Ese día, Ben se enteró que su carga viral se había reactivado. Justin se vuelve a reunir con el violinista que toma clases en su misma escuela. Ambos se sienten muy atraídos. Presionado un poco por Lindsay y Melanie por no ser romántico con Justin, Brian lo invita a esquiar a Vermont por una semana. Pero más tarde debe cancelar sus planes, ya que la agencia fue vendida y debe impresionar al nuevo jefe. Emmett descubre que George le heredó $10 millones, pero la familia de George impugna el testamento y le ofrece a Emmett $1 millón para mantener la relación que tuvo con George en secreto. Él no la acepta, rompe el cheque por su dignidad y la memoria de George. Melanie y Lindsay hacen un trío con la mejor amiga de Melanie, Lida, quien vive con ellas. Las cosas se tornan complicadas después del trío y le piden que se vaya. Justin comienza a pasar más tiempo con Ethan y reconsidera su definición sobre una relación romántica, deseando que Brian fuese así. La enfermedad de Ben empeora y esto afecta mucho a Michael. Ted descubre que el porno ya no le apasiona y se convirtió en solo un trabajo mecánico para él. Michael sorprende a Justin besando a Ethan y duda sobre si contarle a Brian. Ben se recupera y asiste con los chicos a un partido de bolos versus los policías, amigos del detective con quien sale Debbie. Ted se da cuenta que se está enamorando de Emmett y se declara, dejándolo sin palabras. En víspera del debut de su nuevo cómic, Justin y Michael enfrentan crisis personales. Ben quiere irse al Tíbet por 6 meses a estudiar y le pide consentimiento a Michael, quien más tarde acepta, mientras que Justin se encuentra en una doble relación y duda si elegir entre la pasión de Brian o las amorosas atenciones del romántico Ethan. A un ritmo más lento que la primera temporada, pero manteniendo el mismo pulso en las tramas, la segunda temporada de Queer as Folk está más orientada a desarrollar las relaciones entre los personajes. El enfoque principal, por supuesto, es la relación de Brian y Justin, que en esta temporada es muy diferente a la que tenían en la anterior, debido a lo ocurrido en la final de la primera. La amistad entre Brian y Michael sigue ahí, pero menos sobresaliente, debido al nuevo papel de Justin en la vida de Brian y las complicaciones en la vida amorosa de Michael. Ted parece ser el alivio cómico de esta temporada, sin embargo, descubre cuál podría ser su verdadera vocación gracias a la ayuda de Emmett.
Emmett se involucra en una relación que dura más de un episodio y conocemos más de su encantadora personalidad. Lindsay y Melanie atraviesan por un camino más complejo en esta temporada y somos testigos de cómo se comienza a deteriorar su relación. Y Debbie encuentra el amor. Además, en esta temporada conocemos más sobre las familias de nuestros personajes, quienes crean conflicto, dándole más sabor a la serie y haciendo que se sienta mucho más real. La buena música no deja de complementar las escenas de Queer as Folk. Durante esta temporada escuchamos a Björk, ABBA, Sigur Rós, New Order, Muse, Broken Social Scene, entre muchos otros. La banda sonora física se editó el 7 de mayo del 2002, justo el día que estoy grabando el video, pero hace 18 años. Y contiene 12 pistas que suenan durante la serie, con canciones de Daft Punk, Chemical Brothers, Era James y muchos más. Todas en versión remix unidas en una sola mezcla. En la descripción te dejé un link a una playlist de Spotify con todas las canciones que suenan en la serie Queer as Folk. Es exactamente la misma que le di en el video pasado, pero está actualizada con canciones que se me habían pasado de esta temporada. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Los invito a suscribirse a mi canal para que estén atentos cuando salga el próximo resumen. Mi nombre es Sebastián, feliz mes del orgullo y nos vemos en un próximo video.